Bueno, vamos a presentar a Santiago Esteban. Él va a presentar el proyecto IATOS sobre la detección de COVID mediante el espectro de la tos. El proyecto se está llevando a cabo vos corregime, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y Santiago trabaja en el hospital italiano. Bueno, te dejo al mando de la presentación. Bárbaro, buenísimo. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a todos por estar acá, por escucharnos un ratito. Voy a compartir entonces ahora un momentito la pantalla. Bien, bueno. En este proyecto ya contamos un poco el año pasado y este año venimos a traer como un poco las actualizaciones de lo que estuvimos trabajando este tiempo y cómo lo fuimos implementando. Y esto fue una iniciativa que trabajamos con el equipo de innovación, ¿sí? de la Dirección General de Innovación de Gobierno. Así vamos a estar presentando tanto yo, que vengo como del Ministerio de Salud de la Ciudad, como David, que es parte de la Secretaría de Innovación y Transformación Digital y dentro de eso de la Dirección General. Y esto fue un lindo trabajo conjunto porque nos permitió en un momento difícil de la pandemia, digamos, y donde desde salud teníamos poco tiempo para pensar, y ni hablar de que, por supuesto, hay muchas habilidades que tampoco teníamos, pero principalmente teníamos muy poco tiempo para ocuparnos de algo que nos sacara de la actividad de todos los días. Y el equipo de innovación, hicimos un gran equipo juntos. Ellos traen no solamente ideas nuevas, sino también estaban un poco afuera a veces de cierta locura de todos los días que nosotros estábamos, y eso les daba a ellos una mirada mucho más grande de la que nosotros a veces teníamos respecto de por dónde teníamos lugares para mejorar. Así que fuimos un equipo bárbaro para desarrollar esto, otras cosas muchas más, pero este es un ejemplo de esa colaboración que hicimos con David y todo el equipo. Bien, y bueno, la pregunta que nosotros teníamos era si era posible desarrollar un algoritmo que tuviera la capacidad de, a partir de alguna señal, como podía ser la tos en este caso, que fuese fácil de registrar en manera remota, idealmente, tratando de aprovechar que la persona no se moviera de la casa y que si alguien consideraba que ya debería estar aislado pudiera hacerlo, pero desde ahí testearse y ni siquiera tener que salir de la casa para testearse, y nosotros poderle dar una idea de la necesidad que esa persona podía tener de testearse basados en los valores de sensibilidad y especificidad que encontrábamos, comparándolo contra test de PCR y antígeno que hubiéramos hecho. Y esto resultaba, digamos, a nivel tarea de un algoritmo de inteligencia artificial. Lo que tenía interesante es que ofrecía, por un lado, una solución de automatización, porque facilitaba un proceso que requiere mucho humano para realizarse en este momento y bastante costoso, pero por otro lado facilitaba un proceso que es, digamos, como hay algo como de knowledge discovery, porque el humano no podría hacer esa distinción, digamos. De hecho, hay muchos papers de cómo los humanos no tenemos, los médicos no tenemos la capacidad de distinguir consistentemente entre toses y hacer diagnósticos de enfermedades de acuerdo a la tos de la persona. Entonces era como un desafío, por un lado, lograr un poco de automatización, pero por otro lado, una simplificación de un proceso en que los humanos probablemente no hubiéramos podido aportar demasiado, porque una tos tosida, digamos, por teléfono, un médico sea muy difícil que pudiera hacer algún tipo de diagnóstico. Entonces, un poco ese era el setting en el que estábamos, lo que queríamos hacer. Queríamos tener una herramienta rápida de pre-screening, digamos, que nos permita sacar de encima a pacientes que tuvieran muy poca chance de ser COVID positivo y por tanto requerir un testeo, para descomprimir el sistema y tratar de redirigir a las personas que más chances tenían de tener un test positivo en otro momento, ¿no? Pero bueno, distintas aplicaciones, digamos, epidemiológicas y como estrategia de testeo poblacional
de acuerdo un poco a los valores de sensibilidad y especificidad que seteáramos, pero un poco el background en ese momento era eso, ¿no? Y había varias iniciativas en el mundo haciendo cosas similares, ¿sí? Todas muy interesantes, muchas a modo así medio de crowdsourcing de datos, donde las personas dejaban sus datos en forma voluntaria, pero con la gran debilidad de que dejaban también sus resultados en forma voluntaria. O sea, la persona reportaba si había sido positiva o no, pero nunca tenían acceso realmente en el mundo a ese resultado documentado, ¿no? No, nosotros pensábamos si eso se podía mejorar y teniendo en cuenta que nosotros desde el gobierno teníamos la posibilidad de ofrecer todo, la plataforma de registro de la tos y la plataforma de resultados, pensamos en combinar todo y tener como un dataset muy consistente sobre el cual hacer el entrenamiento e incluso pensar luego ese dataset disponibilizarlo para otras personas y que otras personas lo puedan aprovechar y que después David les va a contar un poquito más en unos minutos. Bueno, ustedes muchos conocerán el Boti, digamos, ¿no? Que era esta herramienta conversacional para resolución de algunos problemas que en ese momento, en el 2019, se inició y resolvía muchos temas principalmente administrativos, de trámites de la ciudad, de cuestiones como, bueno, saber si en una calle se podía estacionar o no, etcétera. Pero en el 2020 se empezó a utilizar como una herramienta para seguimiento de pacientes, para triage, para, bueno, obviamente provisión de información respecto al estatus epidemiológico de la ciudad, dónde vacunarse, sacar el turno. Bueno, todos, muchos creo que lo han usado, de hecho. Bueno, en su momento pensábamos cómo podíamos combinar esta lógica del seguimiento con un asistente conversacional con esta estrategia que estábamos pensando, ¿no? Y de ahí surgió esto de Yatos. Para esto armamos un protocolo, ¿sí? El año pasado, que se aprobó ahí en el Comité de Ética del Hospital Elizalde, y que implicaba esta serie de pasos, digamos, que donde a una persona se la hisopaba primero, se le pedía que llene un formulario de consentimiento, luego en base a eso dejaba su tos, se grababa la tos y bueno, seguía el proceso técnico después de procesamiento de la información, entrenamiento de la red y validación posterior, ¿sí? Luego pudimos quitar la parte del consentimiento escrito, pasó a una instancia totalmente digital y eso nos permitió avanzar un poquito más rápido en su momento. Y lo que se había diseñado inicialmente había tenido que ver con que Boti te ofreciera la posibilidad de testearte, de cuando buscabas tu testeo o cuando interactuabas con Boti, la posibilidad de que vos dejes tu tos y después nosotros buscábamos entre los resultados de ese paciente y machábamos la tos con los testeos que tuviéramos en nuestra propia base de datos. Eso es un poco la forma de recolección. Pero después el flujo puesto en producción lo pensábamos un poco como está graficado acá, ¿no? La persona tendría como una instancia de triage, digamos, la red neuronal esta de Yatos daría su opinión sobre si la persona debe testearse o no. Si se debe testear, concurriría al centro de atención y ahí seguiría el circuito habitual. Si la persona fuera negativa, se la dejaría en la casa directamente sin tener que asistir. Un poco esa era la idea que teníamos. Y acá, bueno, ahora David le sigue contando un poquito a partir de ahora los detalles de cómo se armó el procesamiento de los datos y después parte de la puesta en producción y los próximos pasos que tenemos para contarles a partir de ahora. Buenísimo, gracias Santi, gracias a todos por participar. En la siguiente slide lo que tratamos de mostrar es, por empezar, todos los lugares donde nosotros fuimos a buscar los audios, donde fuimos a incentivar a las personas que participaban al principio de la recolección a que nos dejen un audio después de poder hacerse un testeo. En ese caso contamos con 36 voluntarios, muchísimos flyers entregados y nos enfocamos sobre todo en los puntos de testeo que habían sido detectados o que habían sido establecidos por el gobierno. Esto fue para la primera recolección en la cual nosotros obtuvimos, si vemos en la siguiente slide, aproximadamente unos 6.000 audios, 5.800 audios, de los cuales nosotros utilizamos una parte de todo eso para poder entrenar la red y otra parte que dejamos separada, aproximadamente 867 audios, para poder testear la red. Lo que nosotros hicimos en esta primera instancia fue trabajar en el entrenamiento y el testeo de una red basado en un balance 50-50 de positivos y negativos,
Estos son los resultados en cuanto a cantidad de individuos positivos, mejor dicho, detectables, no detectables, y también a las franjas etarias con las que trabajamos. Y posteriormente, este año, lo que hicimos fue, aprovechando que teníamos la posibilidad de seguir pidiendo audios de todos para poder aumentar la recolección y poder aumentar el dataset, lo que conseguimos fue, al final de la consulta del testeo de una persona, es decir, vos te vas a testear y posteriormente a eso vas a consultar el resultado vía BOTI, logramos llegar aproximadamente a casi 200.000 audios de tos, entre los cuales ya tenemos muchísima más información, porque ahora le preguntábamos también a los individuos si tenían síntomas, si fueron contacto estrecho, si te pertenecían a algún grupo de riesgo, y adicionalmente tenemos la información del tipo de testeo que se realizó cada persona, es decir, que hoy tenemos un dataset con 200.000 audios adicionales a los primeros 5.000 con los que trabajamos, que corresponden a una población bastante distribuida de la Ciudad de Buenos Aires, que corresponden a personas que tuvieron síntomas, personas que no, que fueron contacto estrecho y que no, y adicionalmente tenemos una buena variabilidad en torno a los tipos de testeo, ya sean antígenos, PCR, y los lugares de testeo, lo que nos da una muestra bastante bien representativa de la Ciudad de Buenos Aires, y finalmente también una muy buena cantidad de datos con los cuales pudimos realizar el último reentrenamiento de la red hace poco, que nos dio los resultados con los que esperamos potencialmente poder poner en producción esto. ¿Cómo fue el pipeline de entrenamiento? Básicamente, primero, el input de los audios. Los audios que llegan vía WhatsApp tienen formato OGG. Esos audios lo que tienen es una compresión de datos que utiliza WhatsApp para poder transmitirlos con menos datos. Lo que hacemos es pasarlos a WAV, que es el estándar de procesamiento de datos para trabajar en redes neuronales. Ahí hacemos un procesamiento donde filtramos partes de ruido, mejor dicho, donde levantamos el piso de ruido para poder filtrar mejor lo que no tiene que ver con una tos. Potencialmente también recortamos los fragmentos para poder sacar fragmentos que sí tienen tos y sacar del análisis fragmentos que tienen silencios. Eso se convierte en un espectrograma, como ven en la mitad de la presentación, y después con eso se entrenó la red neuronal, con cada uno de esos espectrogramas, es decir, el audio convertido en una imagen que representa tanto en los ejes X como Y las variables de tiempo y las variables de frecuencia, y los colores representan la intensidad, es decir, lo que sería la amplitud o la presencia de esa frecuencia en este espectrograma, en este audio. Y finalmente obtener los resultados. En la siguiente pueden ver un poco cómo es el trabajo del corte y la segmentación de los audios. Nosotros tenemos un audio en el cual nosotros después a ese audio lo vamos a recortar un poco para sacar todos los fragmentos, como ven acá, que por ahí tienen silencio, o que tienen algún ruido, o que tienen un suspiro, y después lo que hacemos es trabajar en esos fragmentos para poder dividirlos en partes de 1 segundo. Es decir, normalizamos todos los audios que se analizan en fragmentos de 1 segundo para poder analizarlos de forma igual a todos. Y en la siguiente lo que vemos es qué es lo que nosotros terminamos viendo a nivel de audios y de espectrogramas, y cómo fuimos categorizando algunos de esos espectrogramas para poder trabajar y para poder entender mejor desde el punto de vista de qué es lo que la red está aprendiendo. Porque si bien una red neuronal es una caja negra de alguna forma, también uno lo que puede utilizar son diferentes herramientas que nos permiten detectar qué es lo que la red está aprendiendo cuando ve un negativo y qué es lo que está aprendiendo cuando ve un positivo. Es un trabajo un poco más manual imágenes, superponer todas las imágenes positivas o todas las negativas y tratar de encontrar qué patrones son los que siempre están presentes o qué patrones son los que potencialmente están combinados o pertenecen tanto a los negativos como a los positivos, y también cómo se ven las imágenes de ruido, que normalmente son muy parecidas a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver como ruido en la televisión. En la siguiente, a lo que normalmente se conoce como ruido blanco o algún otro tipo. Estos son los resultados del primer entrenamiento que nosotros habíamos hecho con los 6.000 audios, donde habíamos conseguido una precisión que era la precisión de, acá justo está mal la parte de los y va los, eso es algo a corregir en el primer gráfico, ahí es accuracy y val accuracy en realidad,
El accuracy es el accuracy del modelo entrenado, que había llegado a 0.93, y el val accuracy, que sería la curva negra, es el accuracy sobre el set de validación, que había llegado a 0.86, 0.88. Y después la pérdida del sistema, que si bien la pérdida, loss y val loss, fueron bastante parejos, la pérdida del sistema no fue tan baja como en otros proyectos. Normalmente uno lo que busca es que la pérdida llegue a 0.10 o menos de 0.10. Acá esa pérdida no se da, esos resultados no se dan, porque en principio, tanto en la parte de un audio positivo como en la parte de un audio negativo, como lo categorizaríamos, hay muchos componentes que quizás están presentes en ambos. Y eso hace que no se pueda mejorar demasiado en esta métrica en particular. Para este set, 80% fue entrenamiento, 10% fue validación, y después dejamos un 10% también de test interno para poder trabajar mejor o mejor dicho, para poder hacer un refinamiento y probar que tanto los valores de accuracy como val accuracy y loss y val loss se correspondían con audios que no habían sido utilizados ni en el entrenamiento ni en la validación. ¿Cómo seguimos? Acá por ahí también podés comentar vos algo, Santi, pero es básicamente, trabajamos en el modelo, fuimos haciendo diferentes pilotos, y lo que estuvimos haciendo en los últimos meses fue reentrenamiento a medida que íbamos adquiriendo cada vez más audios, y trabajamos en la parte de innovación abierta y en el vínculo con salud. En lo de innovación abierta, esencialmente vamos a tratar de que para fin de mes ya esté disponible el nuevo dataset con los 200.000 audios que recolectamos, y habla en CSV, donde pueden tener toda la información relativa a dónde se realizó el testeo, el tipo de testeo, si esa persona reportaba síntomas o no, para poder enriquecer mucho más el trabajo. Y también vamos a publicar una segunda versión del primer paper que habíamos hecho con los nuevos resultados, el código de la red neuronal para que cualquier persona que quiera pueda descargarse los audios y pueda probarlo junto con el código, y también para poder trabajar sobre este código. Acá ven la primera versión del paper, la segunda versión va a ser similar, esta es la versión de la publicación en español. Van a ser similares, pero básicamente van a encontrar los datos de las nuevas recolecciones y los datos también del nuevo reentrenamiento de la red, que sería lo que nosotros pondríamos finalmente en producción. Y finalmente tenemos en la siguiente, en la otra, tenemos el dataset, que hoy ustedes pueden encontrar, el dataset, el primero que utilizamos de 6.000 audios, en la web de Buenos Aires de datos abiertos, y acá van a encontrar adicionalmente el nuevo dataset con los 200.000 audios. Y finalmente, el esquema de trabajo, o la aplicación que nosotros... ¿Querés hacer el cierre vos, Santi, y comentarlo más o menos? Perfecto. Sí, ahora digamos, el próximo paso tiene que ver con tratar de salir, digamos, a producción de una manera muy cuidada, digámosle, en la que esto está incorporado entre el triage que ya tiene Boti en este momento, y que la posibilidad de utilizar IATOS esté ofrecida a aquellos pacientes que fueron negativos, digamos, a todas las preguntas del triage que está en curso en este momento. A todos los pacientes van contestando no a todas las preguntas. A lo último se le ofrezca a ese grupo de pacientes toser, y ahí el algoritmo de su opinión respecto a si la persona debe ir a testearse o no. Digamos, es solamente un pre-screening, y es donde queremos implementarlo primero para ver cómo funciona y seguir evaluando ya con esto en producción, bueno, de esas personas cuántas van a testearse finalmente, y de las que no, cuántas después terminan testeándose de todos modos. Bueno, una serie de preguntas a partir de poner esto en un circuito ya de funcionamiento en los casos más seguros, ¿no? Donde personas que ya de todos modos lo hubiésemos dicho que se quedaran en casa y no se testearon. Uno de los grandes desafíos que tuvimos a lo largo de todo el tiempo fue justamente el tiempo, ¿no? La variabilidad en la circulación viral, y por lo tanto la positividad de los testeos, lo cual va haciendo que sea, digamos,
el valor de nuestro valor predictivo positivo va cambiando mucho de acuerdo al momento de la curva epidémica en la que estamos, y eso bueno, obviamente era parte del desafío, pero también nos dio como mucha riqueza en el dataset. O sea, el dataset ahora tiene toses de muchos momentos diferentes, de personas incluso tosiendo con vacunas puestas, o sea, como que todo lo que uno esperaría que se represente a lo largo del tiempo y la sintomatología y todo lo que puede haber sido afectado por esto, está de alguna manera ahora en parte representado dentro del dataset, lo cual es una gran fortaleza. Más allá de que esto es un proyecto que obviamente se inició como un piloto y sigue estando en esa etapa, y veremos en qué termina todo, digamos, ¿no? Pero fue un gran trabajo en conjunto, y estuvo interesante poder pensar las aplicaciones que tendría a nivel salud pública, esta combinación de herramientas de cercanía para la persona, que no tenga que trasladarse, que pueda hacer las cosas desde la casa, especialmente en el momento que estábamos muy atacados con el tema de no salir y el condicionamiento para el lockdown y todo eso, que fue bastante interesante pensarlo en ese momento. Bueno, nada, agradecerles. Les recomendamos que cualquier cosa que quieran ver la pueden ver ahí en el sitio, como mostró David. El dataset está abierto hasta donde lo pudimos abrir, y ahora estamos trabajando en la segunda parte. Estamos trabajando en el segundo preprint y después ya mandar la publicación. Y bueno, veremos si en breve también lo tenemos ya productivo y funcionando, al menos para este caso en particular. Y si tienen preguntas, bueno, lo que podamos contestar, bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la participación. Muy buena presentación. Les agradezco en nombre del hospital la participación. Quería saber si alguno de ustedes tenía alguna pregunta sobre este proyecto. Bueno, entonces quería preguntarles, esto ya, los audios van, como ustedes dicen, van a quedar disponibles para el estudio, para que otros investigadores puedan utilizarlos, ¿no es cierto? Esto es muy, muy interesante también. ¿Y el artículo dónde lo publicaron? El artículo por ahora es un preprint que está en Archives, y que estamos trabajando porque, digamos, apenas tuvimos los primeros resultados, lo pusimos ahí para que ya estuviera de referencia, y después, ahora sabíamos que teníamos esta segunda etapa de reentrenamiento, así que todavía no se publicó, más allá del preprint, todavía no se publicó en ningún lado, porque lo estamos terminando esta última parte antes de mandarlo a las revistas. Perfecto. Bien, y entonces, entonces ahora actualmente tienen la cantidad de audios es con 200.000 audios. Exacto, sí, sí. Claro, es una cantidad importante ya. No, es interesante, y creo que fue muy interesante la combinación. Creo que en estas de pensar juntos con David y todos los equipos cómo combinar un poco, ¿no? Nosotros teníamos como mucho la cosa, yo soy investigador de hace muchos años, digamos, tengo mucho esa formación, y entonces poder pensarlo desde esa cosa así muy, muy, muy clásica y muy, no quiero decir rigurosa, pero al menos muy estructurada, y poder trabajar con personas que vienen de otros lugares, sin ciertas restricciones, digamos, y poder pensar ideas nuevas de cómo podemos ir recolectando información, cómo podemos ampliar el dataset, cómo podemos mantener la calidad al mismo tiempo, porque una de las grandes fortalezas que tenía para nosotros y no queríamos sacrificar era esto de que tuviéramos una constatación en un laboratorio del resultado, porque eso es lo que le daba como un valor agregado al proyecto, diferente de que alguien diga que era positivo o alguien diga que era
era negativo, como pasaba en los datasets que veíamos de Europa y de Estados Unidos. Queríamos mantener eso y entonces, bueno, fuimos encontrando juntos, bueno, dónde están los lugares donde se juntan las dos cosas. Entonces, bueno, a ellos se les ocurrió incluso esto de que cuando vos fueras a buscar tu resultado, te preguntara por la tos, bueno, y así fueron surgiendo ideas de los dos lados, dónde implementarlo, tuvimos muchas discusiones sobre cuál es el mejor lugar para implementar esto, ¿no? Si lo pensamos como una estrategia masiva de testeo, que esa era mi postura, porque inicialmente esto arrancó como, bueno, ¿cómo hacemos para diagnosticar COVID? Y de ahí fue, digamos, lo fuimos desescalando a pensar, bueno, ¿cómo transformamos esto en una herramienta de screening rápida para que las personas puedan, con baja probabilidad de ser positivas, tengan como un reaseguro y puedan salir tranquilas o más tranquilas de la casa? Bueno, una vez que tenemos la herramienta empezamos a pensar todas las posibles aplicaciones que tenía dentro de una lógica sanitaria. Y eso es lo que estuvo muy bueno. Pudimos trabajar dentro de una lógica sanitaria. No era, bueno, a ver, tenemos esta herramienta, vamos a ver qué hacemos, sino más bien, bueno, tenemos una lógica sanitaria de testeos, hay una estrategia sanitaria planteada en la ciudad que tenía que ver con testeos en algunos lugares dirigidos, en otros lugares abiertos, etcétera, testeos rápidos, testeos por PCR, y lo combinábamos eso con una herramienta nueva, pero la herramienta no entraba dentro de la lógica sanitaria, no era, bueno, a ver con esta herramienta, a ver qué inventamos, sino más bien, bueno, cómo la herramienta entra dentro de la estrategia sanitaria, y eso creo que me parece que es la mejor combinación de la innovación tecnológica dentro de la lógica temática, y no al revés, ¿no? Muchas veces es esto de, así yo lo contaba en una de las charlas que yo tuve, esto de, si no, a veces parece que tengo una solución buscando un problema, y eso muchas veces lleva a más problemas. Entonces, en esto era, no, tenemos un problema, teníamos una solución, y fue un proceso medio inductivo-deductivo donde fuimos iterando hasta que encontramos el mejor fit para la herramienta. Pero bueno, a veces los tiempos no acompañan, porque obviamente esto hubiese sido ideal haberlo tenido listo en 3 meses, no sé, en octubre del año pasado. Pero bueno, tampoco no se puede todo gestionar la pandemia y encima estar desarrollando cosas nuevas. Pero fue una experiencia espectacular y nos pone muy contentos, y es algo que empujó mucho también el equipo de David, el hecho de haber tenido todo el tiempo en la cabeza esto de la innovación abierta, de lo antes posible disponibilizar la información, no solamente, no solamente el dataset, sino también el backend, para que todos lo pudieran aprovechar y puedan seguir desarrollando sobre eso, y eso fue algo que empujó mucho el equipo y David especialmente, y lo cual me parece que estuvo bárbaro. Y en salud creo que nos cuesta abrir datos porque es verdad, son datos distintos, tienen una sensibilidad particular, bueno, hay un montón de cuestiones alrededor de eso, pero también hay mucho de usos y costumbres, digamos, y no siempre está justificado, y estuvo bueno, fue una bocanada de aire fresco, como decir, bueno, a ver, repensémoslo, y fuimos encontrando el caso hacer sin que fuera un problema y beneficiar a toda la comunidad. Nos permitió tener conversaciones con otras universidades que están haciendo cosas similares y que se van a beneficiar de usar nuestros datos, así que fue una buena experiencia en general, y creo que se va a beneficiar mucha más gente que solamente la gente de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, bárbaro, está muy interesante la propuesta, realmente. Igualmente, diría, por lo que está pasando en algunos países de Europa, lamentablemente se va a tener que usar la herramienta aparentemente el año que viene. Aparentemente. Pero bueno, va a estar bueno, va a tener un uso importante. Bueno, quería saber si tiene alguna otra pregunta. Acá Mónica Giuliano, que ella está trabajando, va a exponer sobre Parkinson. Mostraba también que ella también está trabajando con herramientas, con imágenes del espectrograma para la detección de Parkinson, ¿no? Es decir,
El año pasado, cuando ustedes se expusieron, yo me acuerdo que les había dicho si no usaban el Cepstral, si usaban datos paramétricos del audio en vez de usar imágenes. Y bueno, también veo que ya el procesamiento de imágenes en este sentido ha tenido más, viene teniendo como mejor desempeño que los parámetros propiamente extraídos del audio, ¿no? Entonces, por eso es que para algunas cuestiones pareciera que da mejores resultados. Por ejemplo, combinado con redes neuronales convolucionales, sobre todo. ¿No? Ese es un poco. No sé si ustedes han hecho la comparación con parámetros de audio o directamente fueron por las imágenes. Sí, hicimos diferentes trabajos, inclusive probamos varios tipos de redes. Probamos convolucionales, probamos redes recursivas, redes LSTM, hicimos la combinación de redes convolucionales con LSTM porque decíamos, bueno, ya que esto no solamente es analizar un fragmento de audio, sino también potencialmente analizar qué pasa de un fragmento a otro de la misma persona, del mismo audio que se recortó, poder trabajar con una red LSTM que puede hacer una suerte de windows, de recortes de ventanas en el tiempo del audio, pero encontramos que la mejor forma era con redes convolucionales. Después también probamos ResNets, que también son redes que podrían ser buenas para esto. Por lo tanto, de lo que nosotros evaluamos, las dos mejores redes para trabajar en este esquema de análisis de audio eran las ResNets, como por ejemplo ResNet 50, y las convolucionales, en las cuales uno la puede empezar a jugar mucho más con las capas internas y hacer muchos cambios en cuanto a las capas quizás soft o a las capas que trabajan el dato entre las capas que tienen neuronas, por ejemplo, como las DENS. Y después trabajamos más que nada con imágenes, aunque también podríamos combinar imágenes y patrones de audio, como no solamente los coeficientes, sino también podríamos inclusive incorporar coeficiente, por ejemplo, de densidad espectral de energía, densidad espectral de potencia, que ya es tomar parámetros que son normalmente de lo que es la parte de procesamiento de señales. Y ya no es tanto de los coeficientes MEL o de los espectrogramas, sino es mucho más bajado a la parte, digamos, de procesamiento de señales de audio a nivel de proceso estocástico, por decirlo de alguna forma. Pero hicimos diferentes pruebas, en un momento inclusive tratamos de evaluar la posibilidad de combinar estos patrones en imágenes con patrones de audio y con los patrones de energía, y la verdad es que le agregaba muchísima más complejidad de procesamiento y los resultados de las redes no mejoraban bastante más. Creo que sí mejoraría, esto ya es una suposición, pero creo que ese tema, esa incorporación de parámetros y de otros coeficientes, sí mejoraría cuando uno tuviera la posibilidad de separar mucho más los grupos que analiza. Como por ejemplo quizás pensar en decir, por un lado, evaluar la tos simulada de una persona, la tos fingida de una persona sana, con la tos fingida de una persona que tiene alguna patología X. Como por ejemplo, no sé, una neumonía o lo que sea, sin ya de tener que ir muy a lo específico. Quizás en ese caso podría ser una buena utilidad o podría tener un mejor resultado sumarle más coeficientes y más parámetros. Bueno, buenísimo. Muchas gracias por la respuesta. Y bueno, creo que ahora ya me parece que tenemos un break hasta las 10:30, ¿puede ser?